ASMR. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Estoy aquí lista para hacerte tu retrato. ¿Tienes nervios? No te preocupes. Yo llevo mucho tiempo haciendo esto y puedes dejar todo en mis manos. Sí, puedo ver ya inmediatamente que tienes unos maravillosos rasgos, así que voy a tratar de dar lo mejor para plasmarlos en el papel y que te vayas muy feliz. ¿Te parece si empezamos? Perfecto. Lo primero que voy a hacer es mostrarte la superficie en la que voy a trabajar. Esta es una croquera con un papel especial para la técnica que voy a hacer hoy. Vamos a ver. Es un papel que tiene una textura un poquito porosa y me encanta porque vamos a utilizar grafitos. Vi que querías esa técnica, así que aquí tengo todo listo. Aquí están los grafitos que voy a utilizar. Hay distintos tipos. Esta es una cajita metálica. Así son. Vamos a utilizar todos estos. A ver, ¿qué más? Tengo diferentes tipos de gomas también. ¿Quieres que te las muestre? Ajá. Ah, mira, te interesa el arte. Me encanta. Sí. Bueno, esta goma está como toda ya usada, pero es una goma maravillosa del Monte Fuji. Sí, siempre la uso y la nombro a todas las personas. También está esta que es para borrar detallitos. Y esta, que la tengo por si acaso, es como una goma moldeable. Déjame sacarla. Donde es moldeable a veces se queda un poco pegada. A ver. Vamos, tú puedes, goma. Sal de la cajita. Ahí está. Es una goma moldeable. Parece una masita, pero es una goma. Y la gracia es que precisamente es moldeable, entonces uno puede borrar así como partes más grandes del dibujo, o puedes adaptarla de esta manera, así, y hacer con esto borrar detalles pequeñitos. Es muy versátil. Sí. Y bueno, también tengo estos difuminadores de acá. Aquí. Para precisamente difuminar, hacer luces, sombras. Todo maravilloso. ¿Te parece empezamos entonces? ¿Tienes alguna duda de los materiales ya que quieres aprender? Todo ok. Perfecto. Vamos a empezar. Voy a elegir primero voy a partir con el H2, o sea,
2H, perdón. Con el 2H, que es como dibuja más suave, entonces es perfecto para hacer bocetos. Vamos a comenzar con el boceto y lo primero que quiero que hagas es relajarte. Respira profundo y exhala. Vamos otra vez más. Respira profundo y exhala. Y una última vez. Respira profundo y exhala. Bota todos esos nervios, esos miedos. Aquí está todo bien. La gracia de esto es pasarla bien también, ¿cierto? Voy a acomodarme mi gorrita. Ahí sí. Vamos a empezar. Cuéntame, ¿quieres alguna expresión en especial? ¿O hay algo que quieras contarme que yo deba tener en cuenta? Por supuesto. Sí. Hay gente que le gusta como tener expresiones marcadas, pero es más difícil porque tienen que mantener esa pose por más tiempo. Entonces recomiendo una pose más natural para que no se cansen los músculos de la cara. Sí, con esa sonrisa está perfecto. Vamos a empezar entonces. Ahora sí que sí. Quédate tranquilo, puedes mirar para cualquier parte. Voy a hacer primero el boceto, ¿sí? Siempre es bueno partir con un boceto. Con una estructura. Para tener una noción más o menos de en dónde va a ir cada cosa. Muchas veces las personas llegan y empiezan por un ojo, por ejemplo, y después hacen el otro ojo, y la boca, la nariz, así. Pero después al final se dan cuenta de que un ojo quedó más arriba, más abajo, uno más grande, más chico. Y eso pasa porque no estructuraron previamente. Entonces es muy importante hacer esta especie de bosquejo con ciertas líneas guía para que precisamente esas líneas definan más o menos dónde va a ir cada cosa. Es importante ir de lo macro a lo micro, de lo grande y de ahí ir al detalle. Igual yo lo entiendo. A veces uno quiere ir al detalle porque se emociona. Entonces empieza a hacer los ojos. A mí me encanta hacer ojos, por ejemplo. Puedo ver que tienes ojos muy bonitos. Que no te dé vergüenza. A mí me encanta decir a las personas sus cualidades que aprecio, que encuentro bonitas, porque muchas veces la gente no se dice esas cosas a sí misma. Entonces, quizás es bueno escucharlo de otra persona, con respeto, por supuesto. Si en algún momento sientes que no te gusta que te diga estas cosas, simplemente me lo dices. Sí, no hay problema. Aquí la idea es que te sientas de la manera más cómoda posible. Ahí. Entonces ahora tengo más o menos un bosquejo, pero voy a medir de todas maneras ciertas áreas de tu carita, ¿sí? Sí, porque a veces tenemos los ojitos más separados o la nariz más larga, entonces es importante.
no tienes que hacer nada, solo quédate ahí y yo me encargo del resto, ¿sí? Quédate ahí. Ok. Mm, ujú. Ahí está perfecto. Una última más. Quédate ahí, quietecito, 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 quietecito. Ujú. Ahora sí. Cuéntame, ¿es primera vez que te haces un retrato? Mm, ¿te habías hecho caricaturas antes? Sí, entiendo. Yo la verdad no soy muy fanática del estilo de las caricaturas porque la gente suele destacar los rasgos como que no le gustan de las personas. Muchas veces si es que pillan vulnerable a alguien se puede sentir mal. Por eso a mí me gusta hacer este tipo de retratos en donde resalto las cualidades que más me gustan de esa persona y que quizás incluso a esa persona no le gustan, pero cuando las ve dibujadas empiezan a gustarles. Al final todos tenemos rasgos que nos hacen diferentes, nos hacen especiales y que nos distinguen de otras personas, si no seríamos todos iguales. Ujú. A mí me encanta eso. Me encanta cuando hay un rasgo que destaca y no sé, lo encuentro bonito porque así es como uno reconoce a las personas. Cuando yo era más chica, me acuerdo que no me gustaban ni mis ojos ni mi nariz. Yo tenía, bueno, sigo teniendo, pero en ese tiempo creo que más, no lo sé, no sé por qué, quizás es mi percepción, pero sentía que tenía los ojos como dormilones, hasta el día de hoy siento que los tengo así, pero en ese tiempo era como más caídos, entonces eso no me gustaba, pero hoy en día me gustan mucho mis ojos, los acepto y me gustan. Y lo mismo con mi nariz. Siempre veía que como que el estereotipo era tener una nariz pequeña y respingada y mi nariz es como redondita. Entonces no aceptaba del todo mi nariz, pero hoy en día me encanta mi nariz. Es parte de mi cara. Si cambiara mi nariz, me cambiaría haciendo toda la cara. Y así pasa con los rasgos. Y como que siento que al final por algo, no sé, uno nace con ese rasgo, supongo. Sí, tampoco al final cada uno hace lo que quiere con su cuerpo si te quieres intervenir y todo eso. Pero me gusta creer que ayudo a las personas con los retratos a que vean esa belleza que quizás no ven en ellos mismos a través de los dibujos que hago. Entonces voy a ir por la parte de los ojos, ¿sí? Voy a ver un poquito, espero que no te moleste, que voy a mirar un poco fijo tus ojos. Si quieres puedes mirar a otro lado si te incomoda. Estoy viendo como esos detallitos que precisamente quiero destacar. Ujú. Me encanta. Muy bonitos ojos. Ay, me dan ganas de hacer todos los detalles, pero como
te dije hace un rato, lo mejor es ir de lo macro a lo micro, así que voy de a poquito captando lo esencial. Después voy a hacer todos los detallitos. Vamos a ir con tus cejas. ¿Sí? Ahora tu nariz. Y tu boca. Permiso. Gracias por sonreír, sí. Sí, porque habíamos acordado que ibas a posar con una sonrisa. O eso hiciste en la pose hace un rato. Sí. ¿Puedes hacerlo de nuevo, por favor? Perfecto. Porque es distinta la boca cuando uno está así a que cuando sonríe. Tiene otras medidas. Vamos entonces con la forma de la cara. También todos tenemos formas distintas, unos más redonditos, con más cachetitos, como en mi caso, con menos cachetitos. Ahí, a ver tus orejas. ¿Pasaron los nervios? Qué bueno, me alegro. Sí. Al final esto es para que te haga un bien, no que la pases mal. Así que me alegro mucho que ya se hayan pasado los nervios. Voy con el cuello ahora. Ahí. ¿Tienes algún color favorito? También me gusta mucho ese color. Te pregunto porque como pediste un retrato con grafito, me causó curiosidad porque el grafito donde no tiene color, dije, ¿qué color le gustará? Sí, me han pedido también retratos con acuarelas, sobre todo. Me encantan las acuarelas. Claro, no hay problema. Si después a futuro quieres un retrato de acuarela, aquí estoy. Yo feliz. Además ya vas a tener la experiencia de haber venido una vez. Ya sabrás cómo será
para la segunda. Estoy entrando ya más a los detalles. Haciendo tus cejitas. Ahí. Perfecto. Y vamos a una parte muy importante, el pelo. ¿Quieres tener el pelo así tal cual? ¿Quieres hacerte algún peinado en especial? ¿Sí? Súper. Solo voy a arreglar un poquito aquí, que quedó un poco... Ajá, para que no te tape la carita. Perfecto. Continuamos entonces. Tu pelito. Vamos a marcar más o menos en qué partes está tu pelito. Me alegra mucho que hayas venido. Sí. Sí, bueno, a mí me empezó a gustar el dibujo desde que era muy, muy chica. El dibujo y todo en general. El arte en general, como me gustaba mucho hacer figuritas de plasticina, que después con el tiempo se convirtieron en figuritas de porcelana. Pintar, me gusta pintar con distintos materiales. Como te comentaba, las acuarelas son mis favoritas, pero me gusta probar distintos tipos de materiales. Todos tienen su encanto y todos tienen como algo en lo que ayudan de manera interna, siento yo. Por ejemplo, la acuarela es muy como te ayuda a fluir, o los tiralíneas o multiliners ayudan como a la paciencia. Bueno, en general todos ayudan a la paciencia, pero siento que los multiliners, más que la paciencia, es como el soltar. Porque los multiliners son esas cosas que realmente no hay vuelta atrás si es que uno se equivoca o es difícil arreglarlo. Hay otras técnicas que se pueden ir arreglando igual si uno se equivoca, pero los multiliners se nota mucho cuando uno hace un entintado y quedó la línea chueca, algo así. Entonces invita un poco a soltar ese miedo a equivocarse. El grafito. El grafito no había pensado. Déjame pensar. El grafito, ¿en qué ayuda? Bueno, todos tienen estos beneficios de que ayuda con la paciencia, el dibujo en general. Hablando de eso, voy a cambiar el grafito porque ya voy a empezar con el dibujo más detallado. Vamos a ir con un 4B. Le voy a sacar punta. Perfecto. Súper. Y vamos. Ahora sí, vamos a pensar entonces en el grafito. ¿En qué ayuda el grafito? Siento que el grafito puede ayudar a ver lo simple.
No digo que el grafito sea una técnica simple, tiene su complejidad, pero donde no tiene color, uno ve las cosas distinto a que cuando hay muchos colores. Da una sensación más simple. No sé si me explico. ¿Se entiende? Es como que donde no hay tantas opciones de color, el grafito es el grafito. A lo más hay sí presiones. Uno puede presionar más el lápiz o menos el lápiz. O como hice ahora, cambiar de un 2H a un 4B para que tenga distintas tonalidades y todo eso, pero sigue siendo siempre grafito como blanco y negro. Entonces creo que eso ayuda bastante a ver las cosas más simples y fijarse en ciertas cosas que con otros materiales uno no se fija, como las luces y las sombras, por ejemplo. Ese tipo de cositas. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Y tú qué crees? Sí. Ujú. Sí, tómate tu tiempo. Esto es solo una pregunta que surgió en el momento. Mm, sí, buena idea. Te conecta como... te da una sensación como nostálgica, ¿no? Sí, lo entiendo. Porque la mayoría de nosotros usamos lápiz mina como al comienzo de todo. Es como el material más directo que uno tiene en la casa. Generalmente es como si alguien quiere dibujar, te pasan un papel y lápiz. Sí, da esa sensación como de volver a esos tiempos más también simples, pero como conectar con eso antiguo, con esa sensación de cuando uno era niño o de las primeras veces que pintaste o dibujaste. Ujú. Sí, no lo había pensado, sí, está bueno. ¿Y qué te gusta a ti del arte? Ujú. Sí, sí, a mí también me gusta eso. Me encanta que entrega muchos beneficios emocionales. Hoy en día con las redes sociales o como el mundo que está hoy en día, que es como rápido, se ha perdido un poco eso, como que se le olvida a la gente que el arte ayuda mucho y muchos artistas en vez de relajarse se estresan más porque empiezan, no sé, a compararse o cosas así. Y es muy triste, la verdad. Me gustaría que la gente recordara
se recordara que el arte está ahí para ayudar, no para lo contrario. Entonces, cuando uno se conecta con el arte se siente muy bien. Hay como que el espacio se vuelve atemporal. Me encanta eso. Ujú. Sí, creo que es algo que varios compartimos. Que al menos al comienzo el arte se siente bien. Voy a volver a sacar punta. Ahí. Y ahora vamos con una parte bien interesante porque voy a empezar a sombrear un poquito. Para lograr ahí un efecto bien bonito. Ya empiezo a detallar más. Esta parte yo creo que es la que le gusta a la mayoría, y hacer los detalles. A mí también me gusta mucho. A mí, bueno, lo que te decía, lo que más me gusta del arte es como el beneficio emocional que tiene, pero así ya sin pensarlo mucho y pensando más como solo en mí. En realidad me encanta el arte, me gusta la sensación que me da hacer arte. Es como que me olvido de todo, me olvido del mundo real y, y eso me gusta. Como que siento que el arte y yo somos uno solo, que puedo refugiarme en el arte cada vez que quiera expresarme o simplemente sacar alguna idea. Siento que el arte no juzga, simplemente está ahí para quien lo necesite. Eso me gusta del arte. Me encanta que sea tan versátil, como decía. Hay muchas formas de hacer arte, muchos materiales, y todas pueden dejar esa sensación como de relajo, de conexión con uno mismo y desconexión con los demás para poder conectarte contigo. Conexión con el momento presente, como mindfulness, que se le dice también. Ujú. Sí, queda poquito. Podría decirse que casi terminando. Fue muy entretenido dibujarte. Está siendo muy entretenido, todavía no termino. Ujú.
Sí, cuando me concentro me voy de este mundo. Tenía cara de concentrada. Me suele pasar. No te asustes, no pasa nada. Solo estoy muy enfocada. Voy a utilizar ahora los difuminadores. Voy a hacer una pequeña sombrita por acá. No me gusta tampoco hacer tantas cosas con los difuminadores porque borran un poco la textura de los lápices y a mí me gusta esa textura. Es como un gusto personal. Pero voy a poner un poquito de difuminado para que le dé un toquecito. Voy a volver a pasar acá. Y este retrato, si es que puedo saber, si es que puedo preguntar, ¿lo quieres para algo en especial o te nació hacerlo? ¿Cómo hacerte el retrato? Ah, ujú. Ay, qué bueno, qué lindo. Me encanta. Me encanta poder aportar entonces a esa idea. Voy a utilizar ahora la goma que es moldeable para hacer unos brillitos en los ojos. Brillito aquí también. Ujú. Y aprovecharé de borrar un poco alrededor porque mira cómo tengo mi mano en este momento, no sé si se puede ver bien, pero acá tengo todo gris. Estos lápices pasa que manchan bastante y como no estoy sobre una superficie plana, cuesta un poquito más. Voy a difuminar un poquito con el dedo también. ¿Por qué no? A mí me encanta usar los dedos para algunas técnicas. Por ejemplo, bueno, grafito, pero también se puede usar en óleo pastel. Ahí queda el dedito. El óleo pastel también es una técnica que me gusta mucho. Y también se puede usar ahí los deditos. Es muy entretenida.
Ujú. Sí, a veces es como, oh, me queda poco y empiezo a ver y ver detalles y me emociono. Suele pasar. Ay, sí, ¿te emociona? ¿Quieres saber ya cómo está quedando? Me imagino. Hemos estado un buen rato acá. Según yo, está bien. Me gusta cómo está quedando. Espero que después de este retrato digas, me encanta cómo soy. No hay nada que cambiar. Espero que este retrato colgadito en tu pared sea un recordatorio de eso. Vivir con autenticidad. Y voy a limpiar nuevamente porque de nuevo manché aquí. Unas cositas más, pequeños detalles. Por supuesto, la firma. Déjame ver última vez si es que hay alguna cosita que le puedo agregar. Ujú. Ujú. Ahora sí la firma. Un último. Y creo que está listo. ¿Quieres verlo? Ujú. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Tatán! ¿Te gusta? Es una pequeña bromita que te hice. Ahora te voy a mostrar el verdadero.
Ahora sí. 1, 2. ¡Tatán! ¿Te gusta? Espero que te haya gustado. Puedes ver aquí los detalles. Algo que me gustó mucho son tus ojos. Siento que tienes ojos muy expresivos, muy bonitos. Tienen un brillo muy bonito también. Tu nariz. Tienes una nariz así redondita como yo. Tienes también una bonita sonrisa. Al principio quizás te comían un poco los nervios, pero luego de que empezamos a conversar, pude notar esa sonrisa tan bonita que tienes. Así que podrías sonreír más seguido. Ajá. ¿Te gustó? Me alegro mucho. Espero que este retrato, como te decía, te ayude a ver que eres una persona maravillosa. Así es. Y bueno, estoy muy feliz de que hayas venido a hacerte un retrato conmigo. Espero que nos veamos en alguna próxima ocasión. Y espero que te hayas relajado también, que haya sido una experiencia relajante para ti. Que estés muy bien. Chao. Recuerda que si quieres apoyar mi canal, además de suscribirte, darle like, comentar y todas esas cosas que le gustan a YouTube, puedes hacerte miembro del canal uniéndote como personita tranqui y así puedes recibir diferentes beneficios como por ejemplo insignias de lealtad al lado de tu nombre, también emojis personalizados para que puedas comentar con estos dibujitos que hice y mirar mis videos antes que todos. Muchas gracias a las personitas que ya son miembros del canal y muchas gracias por ver este video.